También es entrevista para tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Si nos ves desde Ciudad Juárez, nos acompaña Osvaldo Contreras, secretario de Mexicanos en el Exterior y Voto Extranjero del Partido Acción Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Bienvenido, buenas tardes, Osvaldo. Y bueno, para empezar preguntándote cómo está llevando el Partido Acción Nacional este proceso interno para elegir candidatos, defensores de la patria y la familia y la libertad, quienes serán futuros candidatos del partido para las elecciones del 2027, entendiendo la prioridad que tienen sobre el estado de Chihuahua, Chihuahua Capital, que es uno de los principales municipios que gobierna el partido a nivel nacional, y también con esa estrategia que están trabajando para entrar en Ciudad Juárez, un bastión, el principal bastión de Morena en el estado. Es importante señalar que hemos tenido un gran proceso, digamos, interno, ahora con esta aplicación que se llama Ahora Te Toca a Ti, que es donde invitamos a los ciudadanos a participar y que cualquiera se puede inscribir en esta aplicación. Es muy sencillo, tanto para regidor, diputado local, federal, alcalde, gobernador, y eso ha abierto las puertas a muchos registros, no nada más en Chihuahua, sino en todo el país, de ciudadanos que queremos lo mejor para México y que están optando por esta parte de la aplicación para participar dentro de Acción Nacional. De acuerdo, Osvaldo, entiendo, cierran registro el 21 de este mes para el cargo de la presidencia municipal, ya cerró el de gubernatura. ¿Tienen cifras o es algo que todavía no podemos conocer, las cifras de registrados para cada cargo? Mira, tenemos en todo el país alrededor, ahorita van de 11,000, más o menos, es lo que te puedo decir, 11,000 ciudadanos que se han registrado para los distintos cargos. Es importante señalar que aunque se vence el plazo en la aplicación, los momentos procesales oportunos, según lo que marca la ley en cada estado, estarán vigentes a la hora de los registros ya oficiales. De acuerdo. ¿Alguna idea de cómo está este calendario? Conocíamos que se posponía en el caso de Chihuahua, pero no sé si es una tendencia nacional. Bueno, en cada estado lleva su propio, digamos, análisis y fechas, pero te puedo adelantar que en la mayoría de los casos va a ser más o menos en agosto las mediciones. Posteriormente son los sondeos o foros, que se le llama, y concluiremos con un tema de digamos, abierto a la ciudadanía, una especie como de votación abierto a la ciudadanía en caso de no tener, digamos, un margen muy amplio entre los aspirantes a los distintos cargos de elección popular. Entonces, en el caso de Chihuahua no me sé específicamente las fechas, pero te digo, más o menos entre julio, agosto, más tardar la primera semana de septiembre, se harán esos procedimientos. Entonces, entendemos, va a haber una encuesta una vez que cierre el registro y entre quienes queden mejor, pues es que comenzarán a hacer foros y ahí vendría una segunda encuesta o una elección interna, es lo que entiendo. Así es probable, todavía la elección interna no, porque eso, digamos, sería un proceso, digamos, posterior, porque a final de cuentas entendemos que este proceso es para tener los defensores de patria, familia y libertad, y posteriormente ya se abriría, según el marco de la ley, como lo marca ahí en Chihuahua, un proceso interno, ahora sí, pre-campañas, en donde se podrán inscribir, obviamente, los mejores que queden en la aplicación, ¿no? Entonces, digamos, van a aprovechar, o sea, realmente sí le van a dar utilidad al periodo de precampañas para que haya una contienda interna, lo que hemos visto con los anteriores procesos, sobre todo por la tendencia que marcó este partido Morena, pues era que la precampaña realmente solo había uno para empezar a darse a conocer, casi como si fuera campaña, nomás ahí procurando decir que era un mensaje dirigido a los militantes del partido. Así es, fíjate que a raíz de todo este tema de adelanto de campañas, digámoslo así, nosotros lo que hicimos en el PAN fue abrir esta aplicación e invitar a los ciudadanos para que se empezaran a inscribir a los distintos cargos, sin menoscabo, obviamente, vuelvo a repetirlo, de violar la ley electoral y lo que establece cada estado de la República para que puedan registrarse en tiempo y forma, pero sí aventajar en un tiempo propicio para ver si ciudadanos están bien posicionados o no. Mira, lo que pasa, Carlos y Miguel y todos los que nos
escuchan en el foro, es que había pasado, no es el caso de Chihuahua, pero sí sobre todo los estados del sur, el PAN había perdido mucho, digamos, mucho camino, mucho potencial, y era importante involucrar a los ciudadanos. Entonces, ahora los ciudadanos se están metiendo al partido a ser candidatos o aspirantes a una candidatura, y eso es lo que ha llamado la atención de los ciudadanos, porque mismos ciudadanos se registran para llamar a otros ciudadanos. En el caso de los estados que gobernamos, pues la verdad es que ha sido una tarea, digamos, difícil, porque como se gobierna, pues obviamente hay muchos aspirantes a cada uno de los cargos de elección popular, pero es parte del proceso, y nosotros queremos elegir a los mejores, y obviamente este es un recurso con el que podemos contar para que, si no es dentro del partido, dentro de nuestros militantes, alguno que otro ciudadano, llámese empresario, académico, líder social, quien sea, pero que esté bien posicionado ante la gente. Sobre todo que sea honesto, porque también hay que decirlo, ese es el principal razón del desprestigio de la política, que se registran o vemos candidatos en otras expresiones políticas que no llevan ni siquiera un modo honesto de vivir. De acuerdo. Preguntarte, ¿sería entonces vinculante este proceso para la selección? Es decir, el proceso para elegir defensores de Patria, Familia y Libertad, ¿será vinculante al 2027 o no? Y tendría, pues sí, que haber otro proceso en algunos casos, ¿no? Donde pues, no corrieran las formas como quisiéramos. Sí, mira, hay que decirlo de manera franca, Carlos, que el proceso se abre legalmente a finales de este año. O sea, no sé en Chihuahua cómo lo establece su ley, pero en la mayoría de los estados es a finales de este año, algunos otros hasta enero. Pero en ese momento, digamos, preciso, oportuno, legal, basándonos en la constitución de cada uno de los estados de la República, es donde de manera formal se tienen que registrar, digamos así, los candidatos. Ahorita estamos en un periodo, obviamente, político, en donde en esta parte de los ciudadanos les toca participar como candidatos. Es una parte de reflejo de cómo van a estar posicionados frente a la sociedad. Y sobre todo, ¿sabes qué, Carlos? Para desenmascarar a muchas personas, ¿no? Porque hay varias personas, no es el caso de Chihuahua, pero hay varias personas que siempre se registran en cada proceso, siempre quedan de candidatos y al final de cuentas no cuentan con el apoyo popular. Y entonces ahora lo que queremos es que se registren desde antes gente que sí pueda tener una mayor, digamos, popularidad, un mayor acercamiento con la ciudadanía, que lo reconozcan y obviamente que los voten, ¿no? Entonces, pero sin menoscabo de las leyes electorales de cada estado de la República. De acuerdo. Chihuahua, estamos viendo actualmente un proceso de división, podemos decir que partidarios de los 2 o de 3 de los principales aspirantes pues están en un intercambio, en una retórica, ¿no? En señalamientos, en críticas, incluso pues sí, a su persona. O sea, esto ha escalado a temas ya personales, a temas de redes sociales, de campañas negras, de páginas que luego se inventan o surgen espontáneamente para atacar a tal o cual. ¿Qué va a hacer el PAN? ¿Qué puede hacer el PAN? Porque hemos visto que, si bien se ha llamado a la unidad por parte de la dirigente estatal, lo acaba de hacer, si no me equivoco, hace 5 o 6 días, pidiendo unidad, pidiendo respeto. Pues pareciera que el árbitro pues no está siendo escuchado. Hay mucho aceleramiento, porque si bien todavía no empieza el proceso, ya tienen completamente desplegados sus equipos o sus estrategias de campaña cada uno. Sí, bueno, comentarte que en el caso específico de Chihuahua, Carlos, primero que nada, bueno, pues tenemos una extraordinaria gobernadora, Maru Campos, que yo creo que es ejemplo a nivel nacional y además candidateable a la presidencia de la República por todo lo que ya conocemos, y no quiero repetir para no extenderme, y a la cual le mando un saludo. Estuvimos en la permanente nacional pasada y la verdad es una extraordinaria mujer, y creo que también eso lo ha llevado al ámbito interno, es decir, ha dejado, como es en el PAN, que democráticamente se registren varios aspirantes o que tengan intenciones varios aspirantes,
y creo que es una buena actitud de la gobernadora de dejar caminar, dejar correr a cada uno de los personajes que quieran o aspiren a un cargo de elección popular, y eso lleva siempre a la democracia, pues no es, digamos, una receta de cocina. Bueno, hay ataques naturales entre uno y otro aspirante, pero yo creo que poco a poco se van a ir resolviendo. Creo que no debe pasar a mayores, creo que se deben de calmar, digamos, las aguas en este tenor, y obviamente llegar a la unidad. Yo no tengo duda que todos los que se registren en Chihuahua al final cierren con una o con una, ya sea la candidatura a la alcaldía, a la gobernatura, lo que vayan, pero yo creo que Chihuahua es ejemplo nacional de que el panismo no nomás cierra filas, sino que también gana. Osvaldo, todo esto que te he comentado ha permeado en el PAN, o sea, ya lo han tratado en el Comité Ejecutivo Nacional, o es algo que tal vez no se trata mucho, o se trata en las mesas con debida prudencia, ¿no? Sí, bueno, pues han comentado no nada más Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, hay varias gobernaturas en disputa que obviamente Acción Nacional trae interés porque además lleva una ventaja clara o una posibilidad de ganar, y en ese sentido se tiene que tener cuidado, sobre todo para mantener la unidad. Pero creo que en general en todos los estados, digo, a reserva uno que otro, pero la gran mayoría de los estados están en ese tenor, que el enemigo no está en casa, no está en Acción Nacional, sino el enemigo está afuera, y nuestros adversarios claramente es Morena y es las demás expresiones políticas. Osvaldo, por último quisiera preguntar, ¿cómo sería una definición por encuesta o por proceso interno? Por encuesta me refiero a simplemente el que tenga más aprobación, o el que tenga, no sé si también evalúen ustedes fobias de, bueno, tal vez un candidato, un aspirante, mejor dicho, a defensor, no es tan conocido, pero tiene mucho, como dicen técnicamente, techo de crecimiento, porque no tiene fobias, porque entre los pocos que lo conocen le va bien, o realmente no, directamente a su nivel de aprobación. Y la contienda interna, pues me imagino sería centros de votación, mesas de votación, y el que tenga más votos o una segunda vuelta, no sé cómo se manejen estos dos procesos eventualmente. Así es, primero lo que tú mencionas, el tema de la encuesta, obviamente con los reactivos que tú comentas, no nada más popularidad, sino también el tema de crecimiento y obviamente de los positivos y negativos, que es una fórmula que le llaman ahí los encuestadores para tener el mejor perfil. Y si no se llega a tener el mejor perfil, o si hay una cerrazón, digamos, en los aspirantes, se irá a un tema de exploración de abierto a la ciudadanía, que creo que en el caso de Chihuahua no creo que se llegue a ese punto, pero en algunos otros estados sí lo tienen considerado, de abrirlo a la ciudadanía directamente en centros de votación, en las plazas públicas. Entonces todavía se está viendo, cada estado es una, digamos así, es una se cuece aparte, o sea, no es una regla general para todos los estados, porque son situaciones distintas. Te comento, Chiapas, por ejemplo, o Oaxaca es una situación muy distinta a Chihuahua o Aguascalientes, Querétaro, que gobernamos. Entonces, cada uno se va a hacer un planteamiento distinto, obviamente en beneficio de los candidatos y del partido. En el tema internacional, ¿qué es pues tu cartera en el partido? ¿Cómo está el PAN? Por ahí me comentabas antes de iniciar que les fue muy bien con Xóchitl Gálvez. Realmente hay mucha gente con credencial de elector, vota relativamente poca. Me imagino pues quisieran que participe más la gente en el exterior, y además pues me decías el factor Chihuahua, ¿no? Muy interesante, ¿no? Casi no tenemos gente que vote fuera, porque literal los que les interesa vienen, cruzan la frontera y votan. Ajá. Así es, Carlos, comentarte que estamos muy orgullosos del resultado que obtuvimos en el 2024 con nuestra candidata Xóchitl Gálvez, porque ganamos la elección de votación en el extranjero, le ganamos a Claudia Sheinbaum. Hay tres modalidades de voto, te platico muy rápido: el voto postal, el voto electrónico y el voto presencial. Por primera vez en la historia se votaron en los consulados. La verdad fue una batalla muy difícil, porque hay que decirlo con todas sus letras, los cónsules operaron como si fueran
operadores de Morena, o sea, los consulados se llevaban la votación, pero ellos intervenían. Entonces, bueno, fueron varias complicaciones, pero al final de cuentas tuvimos el gran gusto de participar, de ganar casi con 100,000 votos a favor de la coalición que llevaba Xochitl Gálvez. Y obviamente falta mucho que hacer. Te platico rápido, son casi 42 millones entre primera, segunda y tercera generación de mexicanos en el extranjero. No nada más es Estados Unidos, es Canadá, Europa, Sudamérica, varias partes del mundo. Sobre todo Estados Unidos es la gran mayoría. De esos tienen su credencial de elector alrededor de 1,5 millones, pero no utilizan la credencial de elector para votar. La sacan para tener algún otro documento o una identidad en Estados Unidos, pero no la hacen para votar. De esos, nuestro margen es de 185,000. Fue la última votación, digamos, efectiva que tuvimos en el 2024, pero pues obviamente la idea es crecer y duplicar ese número. De acuerdo. Osvaldo, ¿algo más que quieras comentar? No, pues agradecerte a ti, Carlos, a Miguel y a todo el equipo de Tiempo, allá en Chihuahua, agradecerles el espacio y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos a Osvaldo Contreras, quien es el secretario de Mexicanos en el Exterior y Voto Extranjero del Partido Acción Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos a la próxima.